un gran compromiso, pero bueno, la verdad que me encanta compartir este momento y poder charlar sobre un tema que, como les decía, es bastante novedoso en bioética, si bien los temas relacionados con la perspectiva de género han estado presentes desde que se inicia la bioética, pero hay dos, o sea, una cosa es cómo fue creciendo la bioética como disciplina y otra es cómo se fue desarrollando las teorías de género desde las ciencias sociales, que fueron teniendo como un camino paralelo y creo que llegó el momento de empezar a hacer entrecruzamientos, sobre todo desde una bioética latinoamericana y centrada en los derechos humanos. Así que, bueno, vamos a empezar. Quería también dar una bienvenida especial a los estudiantes de psicología que vinieron, que sé que están, y que mirarlos, ver esas caras jóvenes, me hacen sentir como en mi casa, porque yo doy clases también en psicología en Mar del Plata, así que bienvenidas y bienvenidas y un gusto que estén acá con su profe Diego. Bueno, un breve punteo de lo que vamos a tratar de ver en media horita más o menos. ¿Por qué una bioética con perspectiva de género? Para esto tenemos que decir brevemente qué es la perspectiva de género y nuevos conceptos que nos traen. Los aportes teóricos que son importantes para entender la perspectiva de género, como los estudios de género, la teoría decolonial, la teoría queer, la interseccionalidad, la injusticia epistémica, tranquilos que no vamos a profundizar en todo, y cómo la Declaración de Bioética y Derechos Humanos es un aporte fundamental a esta perspectiva y viceversa, ¿no? Antes que nada, bueno, ¿por qué una bioética con perspectiva de género? Porque la bioética acerca los valores, ¿no?, a la ciencia, a la sociedad en general, y además busca como instalar, ¿no?, derechos, garantizar derechos centrados en valores fundamentales como son, por ejemplo, la equidad, la diversidad, el respeto, la dignidad. Y esos mismos objetivos tiene también la perspectiva de género. Entonces, ¿por qué no encontrarse, ¿no? Yo no me imagino una bioética que no sostenga, o sea, la igualdad de género o la diversidad de género, porque son valores fundamentales, ¿no? Y tampoco me imagino una perspectiva de género que no sea bioética. Entonces, bueno, ¿qué es la perspectiva de género? ¿De qué hablamos? ¿No? Ahí ven una imagen de unas lentes. O sea, cuando hablamos de perspectiva, es como que nos ponemos unos lentes para mirar la realidad desde un determinado lugar. Entonces, por eso la noción amplia de perspectiva, porque es un abordaje que va a tener en cuenta sobre todo las desigualdades en relación al género, ¿no? De acuerdo a la identidad, a la orientación, y cómo esas desigualdades han sido producto de la persistencia de relaciones de poder, ¿no? Como todas las desigualdades, no es que son naturales, sino que son el producto, ¿no?, del ejercicio de dominaciones y del poder. Eso nos lleva a, o sea, la perspectiva de género sostiene, ya que estamos hablando también del concepto y el principio de vulnerabilidad, a que haya mayor vulnerabilidad, ¿no?, en las mujeres, en las personas con identidades de género y orientaciones sexuales consideradas disidentes, como las no normativas. Por lo tanto, va a cuestionar, ¿no?, el orden binario, la heterosexualidad como normas, los estereotipos de género. Entonces, eso es un poco, cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de esto. Como para hacer referencia y ver esto que decíamos del porqué de las desigualdades, basta recorrer un poco la historia, ¿no? Las mujeres son noticia cuando llegan a algún lugar que los hombres ya habían llegado siempre y la mujer llega por primera vez, ¿no? Entonces, recordamos, la primera mujer médica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Cecilia Grierson.
después de siglos de que los hombres fueron médicos, llega la primera mujer médica. Es noticia, ¿no? O la primera mujer, ¿no? Por ejemplo, en México, primera presidenta mujer, siglo XXI. ¿No? Y así podemos recorrer, ¿no? Todos los días hay mujeres que son noticias, desde el siglo, fines del siglo XIX, el siglo XX, hubo muchas mujeres que fueron noticias porque empezaron a ocupar un lugar que antes les estaba prohibido. Entonces, eso es una muestra, si bien siempre celebramos este lugar que se ocupa por mujeres, es una muestra de toda una historia en que la mujer llega después, ¿verdad? Ni hablar de las personas con diversidades de género, que recién hoy en día se están visibilizando, ¿no? Cuando llegan a algún lugar de poder, cuando terminan una carrera, ¿no? Que esto no ocurría porque justamente, ¿no? Esta invisibilización, ¿no? Hacía que estas personas no lograran ocupar los lugares que ocupan otras personas. ¿Sí? Bien, esto si estuviéramos en una clase, por ejemplo, les diría, bueno, fíjense estas palabras, que son palabras que tienen que ver con la perspectiva de género, y elijan alguna que no conozcan, alguna que les suene raro. No lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo. Mírenlas unos segundos y vamos a ver si a lo largo de la exposición, ¿no? Estas palabras por ahí van siendo aclaradas y lo dejamos para las preguntas si hay alguna palabra con la que nunca se encontraron. No hay que tener vergüenza con esto porque muchas palabras son bastante nuevas. Así que, y después charlamos al final de... Bien, ¿cuáles son, digamos, los aportes teóricos a esto que llamamos perspectiva de género? ¿No? Ustedes saben que la bioética se nutre de muchos aportes teóricos y, por lo tanto, para incorporar la perspectiva de género a la bioética, tenemos que también nutrirnos de aportes que vienen sobre todo de la filosofía, de la sociología, de la antropología, y esto tiene que ver, fíjense que en la misma década que surge la bioética en los años 70, surgen lo que se denominaron estudios de género, que también fueron interdisciplinarios como la bioética. Estos estudios de género empezaron fueron en general académicas, mujeres académicas que también habían llegado, ¿no? a tener carreras donde las mujeres llegaron mucho después, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo de mi disciplina. La antropología surge en 1800, fines de 1800, la antropología cultural estoy hablando, ¿no? Y las primeras antropólogas son de mediados del siglo XX, ¿no? Bien, empiezan a plantearse el concepto de género que ya había empezado a utilizarse en la medicina, en la psiquiatría, ¿no? Como una manera de distinguir si había algo biológico y algo social, pero estas académicas toman el concepto de género para reflexionarlo a nivel social y filosófico. Es decir, la pregunta es, ¿género es lo mismo que sexo? ¿Hay algo biológico y algo que es social, que es cultural? ¿Hay algo con lo que venimos, algo que traemos y algo que incorporamos? Bueno, estas preguntas empiezan a hacerse. La otra cuestión es la existencia, el poner la mirada en la dominación masculina, es decir, en esta desigualdad de poder entre hombres y mujeres, y con el concepto de patriarcado, ¿no? Patriarcado es un concepto que hoy en día está bastante popularizado, ¿no? Pero hasta hace poco no se hablaba mucho, por ahí se hablaba de machismo, pero no de patriarcado, entendiendo como un sistema de poder, un sistema que establece normas, roles,
¿no? Y que todavía hoy está vigente, aunque se va un poco desarmando, y decimos que es un sistema de dominación hegemónica, es decir, un sistema que establece pautas de vida como si fueran normales, ¿no? Y eso hace que las personas, incluso que están dominadas, acepten que eso está bien. O sea, si pensamos, piensen breves ejemplos, ¿no? En que las mujeres, en este caso el grupo subordinado en este patriarcado, aceptan esa subordinación. O sea, cuando las mujeres aceptaban que estudiar no era para ellas, que manejar no era para ellas, que para ellas era solo el cuidado de la familia, que para ellas no era el poder, ¿no? Eso es fruto de un patriarcado, es decir, de un sistema de poder que instala, ¿no?, los significados como normales. Y esto lleva a formas de dominación incluso más violentas, a las que llamamos la violencia de género, cuando esa dominación no es solo seguir la regla o seguir la norma, sino que también, ¿no?, se sufre la violencia, ya sea física, psicológica. Bien, un poco más adelante, ya en los años 80, empieza a incorporarse otro tema que es cuestionar la heteronormatividad, es decir, la heterosexualidad como lo único normal, ¿no? Eso lo empezaron a denominar desde los estudios de géneros heteronormatividad. Y el cuestionamiento al orden binario, es decir, el cuestionamiento a que solo existen dos posibilidades de género relacionados con el sexo, una anatomía biológica que lleva a sexo y género femenino, y una anatomía biológica que lleva al sexo masculino y género masculino. Eso se empieza a cuestionar porque se empieza a visibilizar que hay personas a quienes se les asigna un género al nacer y luego se identifican con otro género más allá de su biología, ¿no? Lo que se denomina personas trans, por ejemplo, ¿no? O personas también no binarias, que no sienten que su identidad no es ni varón ni mujer. Bien, entonces, el primer cuestionamiento, ¿qué es el género? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una teórica antropóloga mexicana, Marta Lamas, que empieza, por ejemplo, ¿no?, que empieza a reflexionar sobre qué es el género y todas las complejidades que tiene el concepto. Es un concepto que no tiene un único significado, sino que se puede definir de muchas maneras. Pero lo importante, dice ella, es hacer un uso crítico, es decir, entender que en el género encontramos la forma primaria de relaciones de poder, ¿no? Son las primeras relaciones de poder tienen que ver con el género. Así lo ha estudiado, por ejemplo, la antropología con respecto a las sociedades más antiguas. Bueno, acá tenemos una antropóloga, por ejemplo, una de las primeras antropólogas, Margaret Mead, que ella estudia distintas comunidades, ¿no?, donde observa que la personalidad masculina y la personalidad femenina, o el ser mujer o ser hombre, es diferente en cada sociedad, que los roles no son naturales, sino que son construidos culturalmente. Hoy eso, bueno, ya lo sabemos, pero en los años 40, 50, ¿no?, se hablaba de una esencia femenina y una esencia masculina que atravesaba los roles de género. Bueno, seguramente desde la filosofía conocen más a Simone de Beauvoir, que también es una precursora de los estudios de género, porque con algunas frases muy conocidas, como que no se nace mujer, sino que se hace mujer, ¿no?, intenta romper con estas cuestiones naturalizadas. Acá, bueno, otras teorías que no nos vamos a detener, en Estados Unidos, Kate Millett, Gail Rubin, que son teóricas que reflexionan, tienen libros enteros, ¿no?, que reflexionan sobre qué es el género. Era un boom en la época, años 70. Bueno, aquí tenemos una argentina, Rita Segato, que norteña,
ella vive en Jujuy. Rita habla de patriarcado y de género prácticamente como sinónimos. Ella dice, el género es un sistema de poder, entonces indistintamente habla de patriarcado y de género, ¿no? Entonces dice que es una relación de género basada en la desigualdad. Y es la estructura política más arcaica. Dice que las relaciones desiguales de género existieron siempre, existieron desde que existe la especie, pero que ese patriarcado tuvo intensidades y fue menos intenso antes de la colonización y más intenso, ¿no?, a partir de la colonización, refiriéndose a todo el proceso de colonización europea a partir del siglo XV. Perdón. Un concepto muy importante dice que el patriarcado está atravesado por lo que se llama el mandato de masculinidad. Y que una manera de romper con el patriarcado es desarmar este mandato. Y este mandato es decir que los hombres deben ser competitivos, no deben llorar, tienen que mantener a la familia, tienen que ganar. Fíjense cómo este mandato lleva continuamente a la violencia. Y es un mandato que no afecta solamente a las mujeres o a otras identidades, afecta a los hombres. Porque el hombre que no cumple con ese mandato no es considerado hombre por sus pares. La violencia que se da en el fútbol, por ejemplo. El otro día, no sé, ayer, hubo una muerte en una cancha de fútbol y eso se da continuamente y en todas partes del mundo. Es fruto de este mandato de masculinidad. El hombre que no gana se pone violento, ¿no? Tiene que ganar de otra manera, aunque sea ganar con la violencia, pero de alguna manera tiene que demostrar que tiene más fuerza, ¿no? Bien. Muy bien. Bien, a estas cuestiones, ¿no?, de las desigualdades de género se suma otra teoría dentro de o sea, relacionada con los estudios de género, que es la teoría queer. Por ahí es menos conocida, pero hoy se habla incluso de una bioética queer, ¿no? Bioética queer. Queer es una palabra que viene del inglés, es una palabra en inglés que significa raro, extraño, desviado, y es la palabra utilizada despectivamente para nombrar a las personas con otras identidades o orientaciones de género. Por eso es una palabra discriminatoria. Pero como sucede muchas veces con los grupos que han sido discriminados, se apropian de la palabra en un sentido reivindicativo, ¿no? Entonces, surge primero el movimiento queer como un movimiento de reivindicación de identidades y orientaciones disidentes, pero como sucede, no es que en la calle sucede una cosa y en la academia sucede otra, ¿no? Es como los feminismos se dieron a la par también de los estudios de género, también el movimiento queer y la teoría queer trabajaron conjuntamente, o sea, para influir y transformar la sociedad. Este movimiento queer y teoría queer apunta a desnaturalizar la heterosexualidad como norma, ¿no?, y el orden binario también como norma. Acá aparecen estas palabras como personas trans, y hoy hablamos de personas cis. Es decir, porque si nombramos a las personas trans porque tienen una identidad diferente a la que le adjudicaron al nacer, entonces, ¿por qué solo tenemos que nombrar a lo que es distinto, a lo que es raro, a lo que es extraño? Entonces también nombremos a las personas que nacen con un género, o sea, que se les asigna un género y mantienen ese género porque lo consideran que es su identidad. A eso lo llamamos, esa categoría, personas cis. Bien, algunos libros con esta. Bueno, acá tenemos una autora, Judith Butler, una filósofa norteamericana, que fue una de las iniciadoras de la perspectiva queer, y que ella llega a extremos de querer ni siquiera hablar de género, ¿no? Dice, no deberíamos hablar de género, porque el género nos rotula, nos clasifica, y en realidad cuando nacemos,
performamos, ella habla de performatividad. Es como una obra de teatro, te dan un rol, ¿no? Quien estudia teatro o hace teatro le dan un rol y tiene que cumplir ese rol y no salirse de ahí. Cuando nacemos, nos asignan un género, ¿no? Como si fuera un rol que tenemos que vivir. Nos ponen el arito o la ropita rosa o celeste, nos dicen que tenemos que ir a fútbol o a danza, y con eso, ¿no? Nos crean una identidad que hay que seguirla sí o sí. Entonces, plantea esto de cuestionar, ¿no? Esta performatividad y estos esencialismos que se dan, porque se generan como esencias de roles y de géneros. Bien, acá vemos, por ejemplo, imágenes de lo que sucedía en esa época, en los años 70, también en la calle. Parte de estos movimientos también formaban parte del contexto en el que surge la bioética, ¿no? Entonces, lo queer cuestiona todo poder que normaliza, toda naturalización de prácticas que llevan a normas y se empieza a hacer visible lo que no era visible, ¿no? A veces los grupos, cuando fueron muy invisibilizados, salen a la calle o salen a hacerse ver de una manera que alguien podría decir, ¡ah, qué exageración! ¿No? ¿Por qué tantos colores y tantas cosas y tantas? Porque es la manera justamente de reivindicar, ¿no? Alguien que no existía para la sociedad, cuando se plantea, ahora existimos, tiene que hacerse visible exageradamente. ¿Sí? Eso ha pasado con todos los grupos minoritarios que reclaman sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que reclama el movimiento queer? El derecho a ser, el derecho a existir, el derecho a ser felices, ¿no? A no sufrir por ser diferente, el derecho a ser aceptados en una sociedad que los consideró anormales, enfermos, ¿no? Si pensamos que desde la medicina se patologizó la homosexualidad, la transexualidad, durante mucho tiempo, recién a partir de 1970, primero o sea, la Organización Mundial de la Salud estableció que la homosexualidad no era una enfermedad, después en 1990 nuevamente, y en los manuales de enfermedades psiquiátricas aparecía el trastorno transexual, ¿no? Hasta 2013, ¿no? Que se sacó de la categoría de trastorno, ¿no? Y se habla de disforia, ¿no? Como del sufrimiento que tienen las personas, el sufrimiento psíquico por no pertenecer, ¿no? A lo que la sociedad considera normal. Bueno, este es un libro escrito por una persona trans muy joven, de 30 años, un atleta trans, que cuenta su historia, no solo su historia, sino que también es comunicador y trata de, a través de su experiencia y de también cosas que ha estudiado, de transmitir a toda la comunidad, ¿no? Todo aquello que nunca se dijo y cómo se dice ahora, ¿no? Es muy interesante, sobre todo para los más jóvenes y también para los más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas frases, ¿no? Dice, lo más difícil de transicionar es enfrentarse a otros, enfrentarse a un mundo cis heteronormativo que intenta sin cesar borrar nuestra existencia. Y acá quiero relacionarlo también con lo que ha sucedido y sucede en la bioética, que hoy mencionaba así muy brevemente. En los años 2000 llegaban a los comités de bioética personas que querían cambiar su identidad, que no es un deseo así porque se les ocurre, sino porque no pueden sobrevivir, no pueden vivir con una identidad que no les pertenece. Entonces transicionar era una cuestión de supervivencia, era o transicionaban o
se suicidaban o dejaban de tener esperanza en la vida. Y esto sigue sucediendo hoy en día con personas que la sociedad o su familia no las acepta así como son, ¿no? Y en definitiva, yo creo que una pregunta que se tiene que hacer la bioética en relación a este tema es, ¿esta persona está sufriendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces, si para sufrir menos la persona necesita hacer un cambio en su cuerpo, hacer un cambio en su identidad, ¿por qué no acompañar en ese proceso? Si eso le alivia el sufrimiento. Entonces, creo que esa es la pregunta bioética, ¿no? Y acá, por eso una bioética queer es una bioética que trata de aliviar el sufrimiento de las personas que sufren por temas de género, que sufren por no ser aceptadas, que sufren porque la sociedad siempre les dijo que estaban enfermas, que estaban locas, que eran delincuentes. Entonces, ¿qué somos para juzgar, ¿no?, las decisiones de supervivencia que hacen las personas? Nos obliga a revisar nuestras normas, a revisar nuestros mandatos, a revisar lo que hemos aprendido, ¿no? Y esa es una tarea bioética fundamental, siempre estar revisando las normas. La bioética fue de avanzada en esas situaciones, sin incursionar demasiado en las teorías de género, pero en los comités de bioética nos encontrábamos con personas sufrientes, y acompañábamos a la justicia para que les otorgara el permiso, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Declarar con orgullo, confianza y poder que somos quienes somos requiere un valor increíble. O sea, a las personas trans todo les cuesta más, porque presentarse un trabajo, por ahí muchas veces los discriminan, estudiar. Hasta hace muy poco, las personas trans no llegaban a terminar el colegio. La mayoría habían abandonado el colegio por la discriminación que sufrían. Hoy, las personas trans están en todos los espacios. Yo no puedo dar por sentado de que acá no hay una persona trans, porque posiblemente haya. En el aula, en la facultad, en la escuela, en el club, en todos lados hay personas trans, de todas las edades. Entonces, antes, y esto es algo que en bioética ha ido también cambiando, antes hablábamos de ellos, otros que estaban por ahí, eran personas trans. Hoy tenemos que pensar que están entre nosotros, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en el respeto, en la dignidad, ¿no? Y en los principios de la bioética como la no discriminación fundamental, y la vulneración que han tenido muchas personas justamente por ser discriminadas, ¿sí? Bien. Bueno, en Latinoamérica todavía hay discusiones de teorías entre si hablar de teoría queer o de teorías transfeministas, ¿no? Parecería como que siempre cuesta usar las palabras en inglés. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, algunas representantes, activistas, personas, mujeres trans, que activaron y colaboraron y lucharon para que surgiera la ley de identidad de género. Murieron jóvenes o asesinadas o por enfermedades, pero que han dado su vida justamente para que otras personas tengan derechos. Bueno, Marlene Guayar, por ejemplo, es una psicóloga, es psicóloga social. La Universidad de Mar del Plata le otorgó el título de doctora honoris causa el año pasado, y o sea, es una persona académica, ¿no? Y que además es, bueno, profundamente activista. Tiene este libro que es muy breve y muy interesante, ¿no? Donde refleja
también está el tema de lo decolonial, ¿no? Es decir, de cómo la colonización nos dejó una forma de pensar, que es la colonialidad, y en esa colonialidad están las clasificaciones de género consideradas normales, ¿no? Y sin embargo, se sabe y se ha estudiado que en las comunidades americanas había muchas personas con otras identidades de género que no eran discriminadas, incluso muchas eran consideradas personas importantes. Bien, un objetivo ético-político de la perspectiva de género, según Marta Lamas, es sobre todo mostrar que no es natural la subordinación femenina, ni la heterosexualidad, ni el binarismo, ¿no? Y que todas estas cuestiones y discriminaciones afectan especialmente en el ámbito de la salud, ¿no? Bueno, la interseccionalidad es otra palabra que abona a las teorías de género, y en bioética se está utilizando mucho porque la interseccionalidad tiene que ver con la acumulación de capas de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, el género no se lo puede mirar aislado, sino también hay que tenerlo en cuenta con la clase, con la etnia, ¿no? Entonces, con la salud, con la capacidad o discapacidad. Entonces, es necesario tener siempre una mirada interseccional. La injusticia epistémica es otro concepto también muy interesante que tiene que ver con a quién le creemos más, ¿no? Durante mucho tiempo a las mujeres no se les creía nada, por eso la violencia de género era ocultada, porque ninguna mujer podía ir a decir que estaba sufriendo violencia, porque no le iban a creer. Y en todos los ámbitos, incluso académicamente, ¿no? Parecería que los hombres son más eminencias que las mujeres. De hecho, hay estudios, ¿no? Donde se observan, por ejemplo, la bibliografía que se da en clases en la universidad, donde todavía hay un porcentaje mayor de autores hombres que de autores mujeres. Se está tratando de tener en cuenta eso, porque lo tenemos tan naturalizado que a veces, ¿no? No nos damos cuenta. Bueno, para ir finalizando, ¿por qué una bioética con perspectiva de género? Porque existen desigualdades de género que hay que minimizar, y eso nos lleva al principio de equidad. Existen discriminaciones de género que deben ser eliminadas, y esto está relacionado directamente con el principio de no discriminación. Existen privaciones a la libertad o dominaciones en relación al género, y esto nos lleva directamente al principio de autonomía. Existen diversidades de género que no son reconocidas, y esto tiene que ver con el principio de pluralismo y diversidad, y vulnerabilidades que son producidas por la desigualdad de género que hay que proteger. La bioética latinoamericana incluye en sí misma, aunque a veces no se diga, pero tenemos que empezar a decirlo, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, la perspectiva social y la perspectiva decolonial. Acá está el primer artículo de Declaración de la Bioética y Derechos Humanos, es la dignidad humana, ¿no? Todas las personas somos iguales en dignidad, ¿qué importa el género? ¿No? En nuestro país tenemos leyes con perspectiva bioética y de género, y digo bioética porque hablan de todos los principios de la bioética. Todas estas son, todas fíjense, de este siglo, y a cada una la hemos celebrado. El principio de justicia y equidad, el principio de autonomía, no me voy a detener acá porque quiero charlar con ustedes un poco, la no discriminación, que ha llevado a pensar la despenalización y la despatologización, y cómo todas estas cuestiones fueron y son determinantes de la salud. Por eso en bioética, no solo en la bioética social, sino en la bioética clínica, es fundamental tener en cuenta que las personas, cuando sufren discriminaciones o violencias de género, están vulneradas. Se enferman más, se enferma su salud física y su salud mental. Pluralismo y diversidad. Y una bioética con perspectiva de género tiene una dimensión social,
que es la igualdad en la diversidad de todas las personas, evitando clasificaciones discriminatorias, una dimensión política, que es trabajar por leyes y documentos que garanticen el respeto por estos derechos, y sobre todo también una dimensión pedagógica, que es una educación con equidad de género y abierta a la diversidad, algo de la bibliografía, y gracias.